¿Te cuesta como cristiano o cristiana encontrar contentamiento, sentirte en paz, sentirte tranquilo independientemente de la situación? Seguramente lo que te está pasando es que estás condicionando ese contentamiento con una respuesta o algo que estás esperando. ¿Estás esperando una respuesta para ser feliz? Vamos a ver qué dice la Biblia. En Marcos capítulo 11, versículo 24, la Biblia dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este es una cita muy importante dicho por el mismo Jesús, en el cual uno debe primero creer para obtener lo que uno ha pedido y no obtener para uno creer en un Dios que provee. Esto quiere decir que si esperamos una respuesta con ese desánimo, con esa tristeza, con esa amargura, con esa duda de que ¿será que Dios me va a responder o no? ¿Será que voy a obtener eso que quiero? Y dejo que eso perturbe mi alma. Estoy haciendo lo contrario a lo que nos dijo Jesús, que hay que creer como si ya lo hubiésemos recibido. Dice: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Es decir, si tú tuvieses eso que estás pidiendo, te alegrarías, te contentarías, pero ese sentimiento el Señor espera que nosotros lo tengamos desde antes, como quien ya ha recibido lo que ha pedido. Algo muy importante es que muchas veces pedimos cosas que no son parte de la voluntad de Dios, y en ese caso es mejor no recibirlo. Por mucho que creamos que es buenísimo, que es que cómo va a ser malo una beca, pero es que cómo va a ser malo mudarme de ciudad a una ciudad mejor, con más oportunidades, cómo va a ser malo quizás cambiar de trabajo a uno mejor, porque va a ser malo X o Y situación o cosa que estoy pidiendo. Pero Dios conoce mejor que nosotros qué es lo que nos conviene, qué es lo que a largo plazo nos une más o nos direcciona a ese camino que Él ha establecido para nosotros. Entonces, si lo que te está deteniendo de tener paz es esa respuesta que estás esperando, pídele al Señor que te ayude a tener un corazón lleno de fe, que se alegre y se contente desde antes de recibir lo que está pidiendo, y que aún si no recibe eso que está pidiendo pueda dar las gracias y simplemente confiar en el Señor. Un ejemplo de la actitud que Jesús espera que tengamos es la de un niño. Por eso es que Dios mismo o Jesús mismo nos habla de que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces imaginémonos cómo se siente un niño cuando el papá le promete: te voy a regalar una bicicleta la otra semana, o te voy a comprar un regalo. Aunque al niño no se le diga cuándo, no se le diga cómo, no se le diga exactamente cuál es ese regalo, en caso tal, pues te diga: te voy a dar un regalo, el niño simplemente se emociona, el niño simplemente lo cree y está feliz como si ya lo hubiese recibido. Entonces, esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, la de un niño que simplemente le cree a su padre, que sabe que su padre le está escuchando y que es un padre bueno y que eventualmente algo hará. En caso tal no lo haga, pues algo mejor va a tener para mi vida o para tu vida. Hay algo más que nos roba la felicidad, y es el hecho de tener una felicidad condicionada a un hecho futuro, relacionado a lo que estábamos hablando antes. Decir: seré feliz cuando tenga tal cosa, no, seré feliz cuando me pueda comprar esto, seré feliz cuando me tenga esta estabilidad, estaré feliz cuando me mude, estaré feliz cuando logre ciertas metas, cuando logre cierto reconocimiento, cuando me asciendan, cuando termine este libro, cuando termine mi tesis, cuando por fin me gradúe, cuando por fin termine esta etapa, etcétera. Pero es una trampa, porque siempre el ser humano busca algo más y algo más y algo más. Y nosotros mismos nos condicionamos a ser infelices, siempre buscando algo que quién sabe si va a pasar o si va a darse de la manera en que uno quiere. En la Biblia vemos que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera
sea mi situación. Es decir, he aprendido a estar feliz incondicionalmente. No me pongo condiciones a mí, a mi corazón, ni le pongo condiciones a Dios para yo ser feliz. No pienso, señores, que yo no puedo ser feliz porque yo necesito tal cosa, yo quiero que me des tal cosa, yo necesito tener esto porque de lo contrario, ¿cómo puedo estar bien? Pero esa no es la realidad y así no es como Dios quiere que nosotros vivamos. Él anhela que nosotros hallemos contentamiento, aquí adelantándonos un poco, en Él. Contentamiento en su gracia, en lo que ya hemos recibido, en lo que ya somos en Él. Porque sencillamente tenemos el estado espiritual más privilegiado y más hermoso que se puede tener en esta tierra, que es el ser llamados hijos suyos. El poder ser hijos de Dios no es algo que debemos dar como por sentado, no es algo que debemos decir, bueno, simplemente pues soy cristiano, soy cristiana. No. Ser hijos de Dios es un privilegio, es ser hijos de un rey, pero no cualquier rey, sino el del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de absolutamente todo, el creador de todo, el que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Ese Dios que es dueño del oro y de la plata, ese Dios que te ama, no es un Dios injusto, no es un Dios malo, es todo lo contrario, es un Dios que te ama. Es un Dios que busca una comunión contigo, pero que espera que tú te acerques a Él. Porque Dios es todo un caballero y quiere llevarte a otro nivel de cercanía, de intimidad, pero para eso necesita que uno dé el paso de confianza, así como cuando lo aceptamos en nuestro corazón, pues dar un paso más de decir, quiero ser tu amigo, quiero tener una relación contigo, quiero ser un hijo con una relación cercana a su padre y no de esos hijos que de vez en cuando van y visitan a su padre, obtienen algo, van por la casa y sacan del refrigerador y bueno, hasta el otro domingo. Queremos tener un tipo de relación diferente y eso es lo que Dios espera, que nosotros le comuniquemos y hagamos y demostremos de alguna forma, Señor, aquí estoy. Háblame, Señor, aquí estoy, ayúdame. Siempre buscar como esa comunicación, como esos momentos, como esos espacios. Y más allá de esos espacios, simplemente que nuestra vida sea llena de adoración y sea un reflejo de la gloria de Dios. Que esa es la mayor manera de adorarle, siendo un reflejo de lo que Él es en nuestra vida. Entonces eso nos guía al tercer punto, que es que Dios es la fuente de nuestro gozo y de plenitud. Dice en Salmos capítulo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿por qué muchas veces nos falta gozo? A cualquiera de nosotros, no solamente tú que me estás viendo, a mí, cualquier cristiano, a veces tiene crisis de gozo porque no estamos en la presencia de Dios. No incluimos a Dios en cada aspecto de nuestra vida y no lo hacemos el protagonista de nuestra vida. Dios no es simplemente algo que añadimos a la vida, es algo que empapa y debería empapar cada aspecto, cada habitación de nuestra casa, que es nuestro corazón. Cada habitación, cada espacio, cada gaveta ahí de lo más oculto, de lo más profundo, allí debe también estar Dios. De eso y de todo eso se debe apropiar Dios. ¿Para qué? Para que pueda transformarlo en algo diferente, darle un nuevo orden, darle una limpieza, darle un sentido a cada espacio de nuestra vida, a cada área de nuestra vida. Y aquí vemos que como la presencia del Señor es la que nos da gozo y plenitud, eso quiere decir que no depende de las circunstancias. Jesús no prometió que tendríamos una vida sin problemas, porque decimos, mientras tenga problemas, no voy a ser feliz. Pues una mala noticia es que siempre va a haber problemas, pequeños, medianos o grandes, siempre va a haber problemas. Pero Jesús no prometió, como decía, una vida sin problemas, sino que Él estaría con nosotros en medio de cada circunstancia. Eso lo vemos en Juan capítulo 16, versículo 33, lo puedes revisar o lo colocaré acá arriba, no sé.
Entonces, ¿qué requerimos para vivir bajo esa plenitud, bajo ese gozo, aunque estemos esperando respuestas, aunque tengamos dudas, aunque estemos en procesos difíciles? Y lo que nos va a ayudar también, además de aprender a gozarnos en la presencia del Señor, es aprender a ser pacientes. ¿Por qué? Porque si llevamos una vida de ansiedad, una vida en la que pensamos incorrectamente, actuamos incorrectamente y nos sentimos de una forma caótica, quizás no vamos a hallar paz enseguida. Quizás no es, hola Dios, aquí estoy y automáticamente me voy a sentir bien. Pero sí que Dios inicia un proceso que es diferente para cada persona, y en tu proceso vas a necesitar paciencia. Paciencia que es no solamente esperar porque me toca, sino esperar creyendo y esperar sin ansiedad. Eso no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un ejemplo de espera fue Abraham, que Dios le prometió tener un hijo y tuvo que esperar mucho tiempo para poder tener a su hijo Isaac. Puede que humanamente se equivocó, puede que su esposa se haya equivocado y que tuvieron un error, por decirlo así. Nació otro hijo que no era el hijo de la promesa, pero aún así Dios, siendo fiel, siendo bueno, siendo tan especial como Él es, le dio su promesa en el tiempo perfecto. El tiempo perfecto no es cuando nosotros creemos, no es cuando nosotros pensamos tiene que ser ahora, porque Dios sabe y conoce por qué hace cada cosa que hace. Dios tiene su cronología y esto debe pasar primero porque después va a pasar esto, y porque en ese momento yo le voy a hacer entender esto, y en este otro momento le voy a abrir una puerta, y en este otro momento tiene que llegar tal persona a su vida, y en este otro momento tiene que pasar esto y aquello. Pero nosotros a veces creemos saber más que Dios, y ahí es cuando echamos o creemos que estamos echando todo a perder, pero lo que perdemos en sí es la paz. Perdemos nuestra tranquilidad, que es algo que Dios no quiere que perdamos. ¿Y qué pasa cuando Dios responde diferente? En caso tal Dios me responda, pero su respuesta es un no. Sabes que eso no va a pasar. Esto no va a pasar. O simplemente ves que esa vacante que tú tanto esperabas que fuera para ti, no lo fue. O que ese lugar que tanto ansiabas hacer parte de, no era lo que esperabas, o resulta que la persona en la que más confiabas y que tú esperabas que fuera un apoyo para ti no lo fue, y todo se transforma en una realidad tan diferente a lo que tú esperabas. Aún en medio de eso, nos dice la Biblia un ejemplo muy importante como lo es el ejemplo de Pablo. Pablo tenía un aguijón en su carne, y en la Biblia no especifica exactamente cuál era ese aguijón. Algunos dicen que una enfermedad, otros dicen que una persona, otros dicen que diferentes cosas. Pero dice que Pablo tenía un aguijón en su carne y que él oró 3 veces para que Dios quitara ese aguijón, y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Que eso fue en 2 Corintios 12:9, que podemos encontrar este pasaje. Y sencillamente es así. Hay muchas cosas que no van a pasar como queremos, por mucho que las pidamos, por mucho que oremos. Pero el Señor dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Lo que ya has recibido, lo que ya tienes en mí, lo que ya te he dado, lo que eres en mí. Porque Dios nos ha entregado una nueva identidad. Dios nos ha dado una nueva vida. Dios nos ha dado una esperanza. Dios nos ha desprovisto de tantas cosas viejas, dañadas y que simplemente nos hacían mal, y ha hecho toda una revolución en nuestras vidas y no lo vemos porque a veces no estamos en la mente, en la cabeza, en los zapatos de gente que no conoce a Dios, y no nos damos cuenta lo mucho que se sufre en el mundo, lo mucho que se sufre cuando no tienes a Dios en tu corazón, cuando no tienes ese ser que limpia tu alma, que te purifica, que te santifica. No lo sabemos. Damos por sentado y nos acostumbramos a la vida en Dios, y por ende no agradecemos, nos volvemos desagradecidos de la gracia de Dios, del regalo que Dios nos ha dado a través de su redención, a través de la muerte de Jesús, a través
de la salvación que nos ha sido regalada. Inclusive el mismo Jesús oró para que Dios quizá pueda quitar el sufrimiento que él estaba por vivir al ser crucificado. Y Dios no permitió que eso ocurriera, porque sencillamente hacía parte y era lo más importante del plan de salvación, que Jesús recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Así que aún Jesús lo experimentó. Fue difícil, pero él entendió en su espíritu y por eso mismo lo oraba así: Señor, pero se haga tu voluntad. Él entendió en su espíritu que por muy difícil que fuese el no de Dios, era lo más importante, lo más necesario que ocurriera como Dios había estipulado y no como uno humanamente, carnalmente, a veces piensa que debe ser. ¿Cuál es la actitud que debemos tener en momentos de espera, en momentos en los que no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir, si Dios va a responder de la manera que espero o cuándo va a responder? ¿Qué revela ese estado en mi corazón? ¿Qué espera Dios en esos momentos? Y algo determinante es la adoración, la confianza. Seguiremos adorando a Dios aun cuando no nos da lo que queremos, y seguiremos confiando en Dios aun cuando nos hace esperar o estamos en un momento de prueba. Es importante la actitud que tenemos en esos momentos, porque esos momentos de espera son una de las mayores pruebas que como cristianos podemos atravesar. Y cuando nosotros actuamos con un corazón realmente entendido, el Señor se goza, el Señor simplemente dice: ese es mi hijo y le voy a dar lo que necesita. Entonces simplemente ese era el tema que quería hablar en este video. Gracias por haberlo visto. Te pido que si te ha gustado este video te suscribas a este canal. Voy a estar subiendo videos bastante seguido para fortalecer nuestra relación con Dios, para mejorar nuestra vida cristiana y poder crecer más en el Evangelio. No siendo más, nos vemos en otro video. Chao.